Que tiemble Estados Unidos, que tiemble Estados Unidos, porque ¿sabes qué? Cuba hoy se reunió en la ONU para discutir el tema del caso sanguinario, injerencista, inhumano, imperialista del bloqueo. Y aquí ustedes no adivinan cuál fue el resultado. Que tiemble Estados Unidos. Porque la ONU, esa gran organización que tan barato que vale mantenerla, se ha pronunciado. Esa organización tan efectiva, tan eficiente, que ha logrado darle solución a la mayoría de los problemas globales, una guerra en Ucrania, conflictos en el Middle East, en el Medio Oriente, este, tráfico de humanos, tráfico de personas, explotación infantil, explotación sexual infantil en el mundo entero. Y ahí está la ONU siempre dando las batallas, porque para eso se le paga a todos esos grandes, altos comisionados y personas con, ¿sabes? Todos esos intelectualosos que a mí me caen tan bien, que leen tanto y al final resuelven tan poco. Sí, estamos hablando de la ONU. Y tiembla Estados Unidos, porque el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla viene a soltar las razones por las cuales Cuba hoy es tan pobre. Y sí, es por el bloqueo. Vamos a echarle unos vistazos brevemente por acá arriba a este pequeño este fragmento de toda la mierda que habló. Por su predecesor Rapidillo. 9 días antes de abandonar la Casa Blanca. Pero el presidente Joseph Se refiere a la inclusión a la inclusión de Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo. Ellos son unos santos. En un país donde la gente tiene miedo a hablar, tienen terror a que se saquen los hijos de las universidades, los desaparezcan, los despidan del trabajo, el país del amor. em, Ellos se quejan porque incluyeron a Cuba. En los últimos días del mandato de Trump, incluye a Cuba en el país, en la lista de países patrocinadores del terrorismo. Sin contar los otros ejemplos claros, puntuales. Bueno, es que hasta hace poco salió eh, Díaz Canel, creo que traerlo por acá. Díaz Canel hablando, este, llorando, lamentando la pérdida de uno de los líderes. Hace poco pasó de Hezbollah. Hezbollah es oficialmente un grupo terrorista del Medio Oriente. Y ahí está Díaz Canel, salió denunciando la muerte del líder. Pero bueno, no vamos a desarrollar tanto ese punto. Vamos a lo que Biden habló este señor. tiene todas las prerrogativas para firmar en cualquier momento un documento que deje a Cuba fuera de esa espuria lista en la que nunca debió figurar. Sería lo único moral y legalmente correcto. La comunidad internacional reconoce ampliamente que Cuba no es un país terrorista. Han sido los diversos pronunciamientos de gobiernos, partidos políticos, parlamentos, movimientos de solidaridad sociales y de la sociedad civil, asociaciones de cubanos residentes en el exterior, organismos internacionales, iniciativas suscritas por expresidentes, numerosos congresistas de Estados Unidos, periodistas e intelectuales que demandan la salida de Cuba de esa lista. De igual manera, recordamos la declaración suscrita por 123 países con similar propósito en el marco del Consejo de Derechos Humanos. Señor presidente, en el curso del último año, el gobierno estadounidense ha anunciado medidas que presenta al público como supuestos alivios al bloqueo económico. Nadie Prepárense. Prepárense que ahora viene lo bueno. debe confundirse.
no lo son. Con evidente objetivo político, proclamó excepciones dentro del amplio conjunto de prohibiciones y represalias para supuestamente brindar oportunidades al sector privado de la economía cubana. Oh, resulta, ahora resulta que sí son privados. Pero me acabo de enterar. No se decían que era el sector no estatal. Ahora sí resulta que son privados. Claro que toda esta gente a los que él se le está refiriendo, o sea, a los que él se está dirigiendo, este, no entienden esto de la retórica comunista, de no estatal, la gente no estatal, complementar el Estado con los agentes no estatales. No, no, no. Esta gente simplemente habla de sector privado y sector. Entonces tienes que usar la retórica internacional. Aquí no vengas hablando de que mi pyme, de sector no estatal, la complementación del Estado con el sector no estatal. No, no. Esta gente habla de propiedad privada, que es lo que es como se debe llamar. Entonces, vaya, coge lo tuyo aquí. Bruno Rodríguez admite que hay una propiedad privada. Bueno, si admite que hay una propiedad privada en Cuba, estaría admitiendo la derrota del sistema comunista en Cuba, porque no tiene sentido. Se trata de una movida estéril y engañosa. Ninguna de esas medidas está realmente en vigor y resultan inaplicables. El pequeño empresario privado en Cuba también sufre las consecuencias del bloqueo, como toda la población. Las supuestas oportunidades tropiezan con regulaciones y prohibiciones que están diseñadas para paralizar la economía cubana en su conjunto. Nuestro gobierno promueve el desarrollo armónico de todas las formas de gestión económica, incluyendo las pequeñas y medianas empresas. Es verdad que, es verdad que el idioma, el poder idiomático, tiene un gran impacto, tiene un gran... Para ser político tienes que hablar bonito. Y, y mira la forma que él se refiere, o sea, ahora yo siempre lo he dicho, ellos son unos ángeles, ellos son unos angelitos, ellos tratan, déjame ver cómo lo dice. La economía cubana en su conjunto. Nuestro gobierno promueve el desarrollo armónico de El desarrollo todas las armónico, formas de gestión económica, incluyendo las pequeñas y medianas empresas privadas y públicas. empresas privadas y públicas. Oh, wow. El desarrollo armónico de empresas privadas y públicas. Vamos a ver, enamora, eso es un discurso de verdad romántico. Cuba es una sola y su sistema empresarial también. Estados Unidos no tiene ningún derecho a interferir en nuestro orden constitucional y modelo económico en transformación, ni a intervenir. Bueno, si ellos se preocupan tanto por la propiedad cubana, la propiedad privada en Cuba, si ellos respetan tanto eso, si ellos abogan por el desarrollo armónico de la empresa privada, este, me surge la idea. eh, si alguien sabe, por favor me lo dice. ¿Quién me puede nombrar una compañía privada exitosa en Cuba? Serio, totalmente serio. Si alguien sabe de una cadena de distribución, una empresa, no sé, eh, los Pérez S.A. Los Pérez S.A., una compañía, no sé, de eh, agrícola. Un par de guajiros que se juntaron, hicieron un negocio y hoy en día son los que proveen de arroz o de papa o de chícharo o de plátano o de lo que sea a todo el país y es una MIPYME totalmente independiente al Estado, totalmente privada, por lo tanto ellos pueden decidir sobre sus propios medios de producción. Eh, nómbrenme una que haya sido realmente exitosa. Propiedad privada en Cuba. Qué raro.
Qué raro. Yo todavía, al menos yo no conozco una. No conozco una compañía totalmente privada, exitosa, consolidada, consagrada ya de que todo el mundo sabe cuando uno quiere comer, no sé, queso, vaya y compra el queso de los Pérez S.A. o los, no sé, que ese es el mejor queso de toda Cuba y se distribuye por todo el país. Si alguien sabe, sé totalmente serio, si alguien sabe de alguien así, de una compañía, de una empresa consolidada, privada en Cuba, que me lo deje saber. Ni en los asuntos internos de nuestro país ni en los de ningún otro. El bloqueo económico no es el único instrumento de agresión de los Estados Unidos contra Cuba. Se acompaña y complementa con una maquinaria poderosa, tóxica y generosamente financiada con fondos federales de guerra cognitiva o no convencional, desinformación sistemática, fomento de la confusión, instigación a la violencia y promoción de la apatía, el pesimismo y la desconfianza. Con esa operación comunicacional de descrédito permanente, tratan cínicamente de responsabilizar al gobierno cubano del impacto que provoca de manera intencional el cerco estadounidense contra nuestra población, persiguiendo. Vamos a hacer un breve, vamos a hacer un breve experimento aquí. Digamos, no sé, CNN. CNN. Vamos a poner la ABC. Vamos a poner la NBS. NBC, perdón. Vamos a buscar aquí. Cuba. Cuba. Que para la mayoría de estas páginas tienes que loguearte. Ok. La ABC no pude dar con esto. Tengo que loguearme. No, la ABC no lo tengo. Ok, vamos a revisar cuál es la campaña de desinformación, de incitación al odio, de manipulación que se queja Bruno. O sea, yo me pregunto, estos son principales, por así decirlo, medios de difusión aquí en Estados Unidos, o sea, cadenas de noticias eh, de las más fuertes. Y vamos a ver qué es lo que se dice de Cuba. Em, ok, en los últimos tiempos veo, ok, Argentina Milei fires foreign minister after vote, after embargo. Bueno, esto me acabo de enterar ahora. Dice que Milei, este,
despide a la ministra de Relaciones Exteriores de Argentina luego de votar a favor, o sea, a favor de que quiten el embargo contra Cuba. Milei, Milei es un crack. Pero bueno, una noticia el 30 de octubre fue hoy, o una noticia ayer, concerniente a... Bueno, concerniente al huracán Milton, el Helene and Milton. Aquí informando sobre la crisis energética en Cuba. Esto fue el 21 de octubre. El 19 de octubre, el presidente second blackout, o sea, simplemente informando sobre los problemas um, de la crisis energética en Cuba. O sea que en los últimos días han habido como 5 o 6 noticias simplemente reportando lo que está pasando en Cuba. No veo esa campaña de odio, esa... Aparte que los cubanos tampoco tienen acceso a estos canales. Y si vamos a la NBC es exactamente lo mismo, reportando los blackouts, o sea, los apagones, bueno, eh, Noticias Telemundo, perdón. Aquí, supongo que es el titular de Telemundo, también hablando. O sea, no veo ninguna noticia de manipulación, de odio, de que el cubano tirando, o sea, incitando al cubano a una rebelión. Que los hay, pero es de los propios medios cubanos, de los propios influencers cubanos que le dicen al pueblo cubano lo que tienen que hacer. O sea, no estamos hablando de que es el gobierno de Estados Unidos, no, son los mismos cubanos que logramos salir de la cárcel aquella y que informamos unos en otras de una forma, otros de otra forma. Yo siempre he dicho, cada cubano tiene su librito de cómo liberar a Cuba, pero eso descalifica categóricamente lo que dice este señor. Totalmente. Ya esa historia de que Cuba, a ver, de que si realmente, lo he dicho otras veces, si realmente fuera el interés de Estados Unidos derrocar el sistema en Cuba, oye, con el potencial bélico que tiene Estados Unidos, no creo que sea necesario un embargo. El embargo, y es lo que quiero tocar más adelante, o sea, en todas estas Naciones Unidas se va a discutir el tema del embargo, pero no se va a discutir las razones del embargo. ¿Por qué Estados Unidos embarga a Cuba? Por eso que Estados Unidos se pasa por el forro, es porque es que cuando se va, ok, todo, el mundo entero condena los, el embargo contra Cuba. Todos lo condenan, pero ninguno quiere negociar con ellos porque son muy mala paga. No por otra razón, es que no pagan. Y entonces cuando se van a reunir a ver las razones, los motivos de ese embargo. ¿Qué fue lo que pasó en el 59, en el 60? Con todas las nacionalizaciones, todas las empresas, todos los negocios norteamericanos que fueron robados. Fueron robados. Ahí no hubo negociación de nada. Pero ese no es el punto, ese no es el punto de estas Naciones Unidas. Fines de cambio de régimen, dominación política, colapso económico y explosión social, siguiendo la misma pauta del brutal memorando del subsecretario de Estado Leslie Mallory del 12 de abril de 1960, del cual citaré este fragmento. La mayoría de los cubanos apoyan a Castro. No hay una oposición política efectiva. El único medio previsible de alienar el apoyo interno es a través del desencanto y el descontento basados en la insatisfacción económica y las dificultades. Deben adoptarse rápidamente todos los medios posibles para debilitar la vida económica de Cuba. Una línea de acción que, aunque sea lo más hábil y discreta posible,
haga los mayores avances posibles para negar dinero y suministros a Cuba, reducir los salarios monetarios y reales, provocar hambre, desesperación y el derrocamiento del gobierno. Fin de la cita. ¿Hasta cuándo? Esta es la cita. Esa es la cita que ellos han tomado toda una vida, la cita del famoso Marbury, que tampoco era presidente de Estados Unidos. Y lo que yo interpreto de ahí, o sea, la interpretación que le dan ellos es de que Marbury dijo esto y como que era el patrón a seguir. Y yo lo que más bien lo que veo es que lo que a él a lo que él se refiere es, o sea, es más bien un carácter previsorio. Como dijo Margaret Thatcher, el principal enemigo del socialismo no es el capitalismo, es la realidad. Y Marley lo venía diciendo, ¿qué es lo que está pasando ahora? ¿Qué es exactamente lo que está pasando ahora? El bloqueo ha sido lineal, lineal. Entonces, el estado de Cuba a través de la historia ha sido declinante al punto del colapso, el cataclismo. Pero el bloqueo ha sido lineal con sus variaciones. De hecho, en estos momentos, ¿para qué hablar de bloqueo? ¿Para qué hablar? ¿Para qué hablar? Aquí están los datos. O sea, de esto se ha hablado muchísimo. Pero bueno, es bueno de vez en cuando recordarlo. ¿Qué bloqueo? De acuerdo con el reporte del Consejo Económico y Comercial, el monto de las ventas de productos alimenticios y productos básicos agrícolas de los Estados Unidos a Cuba en octubre del 2021 fue de $22.271.632, casi el doble de los 11.600.415 de octubre del 2020. O sea, se duplicaron en un año. Y cuatro veces más que los 3.704.369.000 del mismo mes del 2019. Entre las principales exportaciones del décimo mes del 2021 estuvieron 4 cuartos de piernas de pollo congelados, carne de pollo congelada, patas de pollo congeladas, fosfato de calcio, arroz y frutas. Aquí están las fotos. Coge comunista aquí tu pollito con la bandera americana para que te caiga bien. Diario de Cuba decae en el total de ventas de Estados Unidos a Cuba en los primeros 10 meses del 2021 ascendió a $226.712.431, casi 100 millones, más que las compras efectuadas al igual el periodo del 2020, cuando la cifra ascendió a 137.869.727. Y ahí están los datos. Es realmente antes, cuando estábamos en Cuba, no teníamos acceso a la información, no creíamos todo esto, pero ya es distinto. Si vamos aquí al, ¿cómo se llama este? El Observatorio Económico Mundial, vemos exportaciones de Estados Unidos hacia Cuba 2022. Ya va por un total de 341 millones. Y vemos que la carne de ave es el 86.7% de esas importaciones. Un valor de comercio del 2022 de 295 millones. O sea, ya el tema la trova que va a meter este men aquí ya no, ya eso no, ya eso está descartado. Ese tema está totalmente superado. Ya ese tema, antes teníamos que creerlo, no quedaba de otra. Pero los tiempos cambian. Entonces, el bloqueo ha sido lineal. De hecho, acabamos de ver en los últimos años, ha sido más endeble que nunca. Es prácticamente un fantasma que está en papeles, pero no se palpa, no es tangible. Y sin embargo, ustedes siguen siendo, la situación sigue en declive. Lo que demuestra que de quién es la culpa. Bueno, yo lo que más me gustaría arrojar luz, reflexionar, es sobre lo siguiente. Es algo que yo he reflexionado otras veces y es que
Las cosas por las cuales se quejan estos señores, el bloqueo, es exactamente lo que ellos hacen con el pueblo de Cuba. Es directamente proporcional. Ellos se quejan en el mundo de lo mismo que se quejan los cubanos que en estos momentos están presos por salir a la calle a reclamar su derecho un 11 de julio. Es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. Tú te quejas de que no te dan crédito, que no te dejan comerciar. Bueno, es que eso es exactamente lo que tú haces con el pueblo cubano. Tú no los dejas emprender, no los dejas crecer. Tú te quejas de que para comprar todo eso, tú tienes que pagarlo cash. No se te da crédito. Es exactamente lo que ustedes hacen con el pueblo cubano. Si tú podías ser el más revolucionario del mundo, o puedes ser el más revolucionario, el más comunista del mundo, si usted va a ir a comprar una TRD, a una tienda del CIMEC, ¿cómo tiene que pagar los bienes? ¿Cómo tiene que pagar los productos? ¿Se lo dejan pagar con crédito a plazo o tiene que pagarlo cash? Es exactamente lo mismo. Pero tú te quejas de que a ti se te sanciona y eso es una violación a la soberanía de Cuba. O sea, ¿por qué a ti se te sanciona si Cuba es un país libre de decidir su rumbo, su orientación política? Bueno, por el simple hecho de que ese gobierno al que Bruno representa no está autentificado, no es auténtico por ninguna votación, por ningún nada. ¿A cuántos cubanos? Y es lo que yo quería. O sea, aquí se viene a hacer una, una reunión de todos los miembros del mundo a analizar el problema de Cuba. Y al menos tienen la posibilidad de votar y expresarse. Bueno, ¿por qué no hacen lo mismo a nivel interno? Una votación a ver quiénes quieren comunismo, quiénes quieren socialismo y quiénes quieren capitalismo. Un estado de derecho, un estado libre de derecho, con una economía totalmente privada, sin cero intromisión del gobierno en los asuntos mercantiles, en los asuntos de la vida personal de sus habitantes. Un gobierno 100% auténtico. ¿Por qué eso no? Entonces vienen a las Naciones Unidas a formar esta lloradera, pero es que eso es exactamente lo que tú le haces al cubano. Tú estás llorando y ni siquiera en la vida real, tú a los cubanos que hacen lo mismo que está haciendo Bruno Rodríguez, los metes preso 15 años, 20 años, sabe Dios. Y ahí no hay un abogado que te defienda. Ahí el abogado y el fiscal están para lo mismo, están para joderte. Eso ahí, eso es por gusto. Y al menos, esto es un paripé, pero bueno, al menos se te da la oportunidad de que vaya a salir por el televisor. Porque esa misma oportunidad no se le dio a Michael Osorbo o a José Daniel Ferrer, bueno, ¿para qué nombrar? A todos los presos políticos de Cuba. Realmente esto es un acto de hipocresía. Es muy hipócrita venir a formar esa lloradera cuando es exactamente eso lo que tú haces con el pueblo cubano. Vayan a votaciones, vayan a votaciones, a ver si realmente el pueblo cubano es la voluntad del pueblo cubano ser continuidad. Pero bueno, Mallory no se equivocó. El descontento social, el descontento popular va a ser la causa principal del desplome de esa revolución. Las cosas tienen y van a caer por su paso, por su peso. Yo sé que es difícil creerlo, con el pueblo cubano nunca se puede uno aventurar a predecir, porque a veces decimos, ya el pueblo cubano no va a aguantar. Y sí lo aguanta, sí lo aguanta. Y lo hemos aguantado. Pero yo pienso que es una cuestión generacional, de generaciones. Nuestros abuelos apoyaron.
y al final se dieron cuenta que lo cogieron para eso. Nuestros padres crecieron, se dieron cuenta, pero no tuvieron el valor de tirarse a las calles. Ya mi generación y las que vienen ya ni siquiera se lo creen porque no crecieron con eso, ni siquiera. Y ya cada vez se le pierde más el miedo. Es algo progresivo. No, todavía no se ha perdido el miedo necesario, pero va a venir. A mi visión va a venir. Va a demorar, pero tiene que venir. Entonces, nada, eran algunas ideas que quería compartir con ustedes. Pues Slim Eleven, mi gente, suscríbete, dale a la campanita, comparte y recuerda, esa es la tarea para el próximo encuentro. Díganme una sola compañía privada exitosa, consolidada dentro de Cuba para poder creer en el carretable este. Nos vemos en el próximo video.